Bueno, sin más que decir, entonces empezamos la sesión de hoy, que va a tener dos temas. El primero va a estar a cargo de la doctora María Puente y es sobre encefalopatía portosistémica, encefalopatía hepática. Y el segundo, yo me voy a referir al tratamiento de la hepatitis C con las drogas más modernas, con los fármacos, con los regímenes pan-genotípicos. La idea es que a medida que le vayan surgiendo preguntas, háganlas en el chat, de modo tal que cuando María termina la conferencia, contestaremos las preguntas sobre encefalopatía y después que yo termine la hepatitis C sobre el otro tema. Así que la dejo a María para hablar de su tema. Bueno, buenas tardes a todos. Y vamos a presentación. Bueno, como quieras. Acá, presentación con diapositivas. Está en todo, Julia. Bien, ahora sí. Bueno, nuevamente, buenas tardes a todos. Antes que nada, quisiera agradecer a Fundié por la invitación nuevamente para participar del curso de Patología en Red en su segunda edición. Y bueno, como adelantó el doctor Villamil, vamos a hablar acerca de lo que es la prevención y tratamiento de la encefalopatía portosistémica. Bueno, como introducción al tema podemos definir lo que es la encefalopatía hepática y de esta manera podemos definirla como una disfunción cerebral causada por insuficiencia hepática y/o shunts portosistémicos. Esta definición es muy interesante, es una definición que está sacada de las guías de práctica clínica americanas y es interesante desde el punto de vista que tiene un componente fisiopatológico en su definición. Entonces, de esta manera ya nos está anunciando que hay dos vertientes mediante las cuales puede producirse la encefalopatía hepática. Por un lado, a través de la falla del hígado para metabolizar lo que tiene que metabolizar, y por otro lado, a través de algún tipo de desvío que existe, por lo cual los productos tóxicos no pasan por el hígado y están desviados hacia otra vertiente. ¿Y qué más nos dice? Que se manifiesta en un amplio espectro de anormalidades que pueden ser psiquiátricas o neurológicas, o sea, nos da ya un espectro muy importante de manifestaciones que pueden estar asociadas a este trastorno y que pueden variar desde alteraciones subclínicas hasta el coma. Quiere decir que un paciente puede estar prácticamente asintomático o puede estar cursando un coma profundo. En relación a esto podemos decir que es una complicación muy frecuente y debilitante porque afecta la calidad de vida de los pacientes, tanto de su entorno social, de lo que es su entorno laboral, así como sus relaciones con sus familiares. También es importante destacar que a pesar de que hace muchos años que se vienen estudiando fármacos relacionados al manejo de esta patología, no existe un alto nivel de estandarización, ya que existen las drogas clásicas mediante las cuales podemos manejar la encefalopatía, pero hay todo un abanico de fármacos nuevos que se encuentran en estudio y que están buscando su lugar dentro de esta patología. En relación a la epidemiología, podemos decir que si tenemos un paciente con cirrosis, al momento del diagnóstico, un 10 a 14% de los pacientes van a presentar encefalopatía. Lo mismo, si hablamos del riesgo de presentar encefalopatía en los 5 años posteriores al diagnóstico, el número es del 5 al 25%. Luego del primer episodio, aumenta un 42% por año la chance de otro episodio. En el caso de los pacientes que ya presentaron un episodio, aumenta un 46% cada 6 meses la probabilidad de tener un nuevo episodio. Y finalmente, en el caso de los pacientes con encefalopatía mínima, la prevalencia es del 20 al 80%. ¿Qué quiere decir todo esto? En resumen, que es un trastorno sumamente frecuente, que es una patología que se encuentra asiduamente en este grupo de pacientes, así que es muy importante por eso su correcto manejo, diagnóstico y tratamiento. En cuanto a la clasificación, rápidamente vamos a recordarlas, podemos clasificar de acuerdo a la enfermedad subyacente en A, B y C. Las del grupo A son aquellas que se asocian a falla hepática, las del grupo B, las que se asocian a shunts portosistémicos, y las del grupo C son las que se asocian a cirrosis. De acuerdo a la severidad de las manifestaciones, la clasificación más utilizada es la de West. En el caso de clasificarlas a través de su periodicidad, podemos clasificarlas en episódicas, que son aquellas que se producen con un periodo mayor de intervalo a 6 meses.
En el caso de las recurrentes, las que se producen con un intervalo menor a 6 meses, y las persistentes son las que cursan con remisiones y recidivas. Y además podemos clasificarlas de acuerdo a la presencia o no de un factor precipitante. ¿Cuáles son los factores precipitantes y los que tenemos que tener en cuenta siempre? Bueno, la presencia de una infección, de un sangrado, la presencia de diuréticos, desórdenes hidroelectrolíticos o constipación, que son todas situaciones que se encuentran ampliamente en este grupo de pacientes. Ahora, si repasamos a grandes rasgos qué es lo que ocurre, lo que debería ocurrir y lo que sucede cuando hay encefalopatía hepática, podemos decir que la fisiopatología de la encefalopatía hepática se basa principalmente en 3 pilares. Por un lado tenemos la alteración en el metabolismo de los aminoácidos, por otro lado tenemos todo lo que proviene del componente inflamatorio que generan determinados procesos, y por otro lado las elevadas concentraciones de amonio. Todos estos factores en conjunción van a determinar el cuadro de encefalopatía hepática. En condiciones normales, lo que sucede es que a través del metabolismo de las proteínas de la dieta, deriva todo lo que es la síntesis de amonio, que se produce principalmente, como podemos ver a la izquierda, a nivel del riñón, del músculo y del intestino. Todos esos productos cursan su viaje hacia el hígado, donde son detoxificados, y luego, en menor medida, son detoxificados a través del tridente renal. En el caso de que este mecanismo se encuentre bloqueado o se corte por algún motivo, estos productos de degradación pasan a la circulación sistémica, lo que va a influir en las elevadas concentraciones de amonio y de esta manera perpetuando el proceso de encefalopatía hepática. Las elevadas concentraciones de amonio tienen la capacidad de cruzar la barrera hematoencefálica, donde van a reincidir en los ciclos del glutamato y la glutamina, perpetuando de esta manera la inflamación y dando además gran cantidad de edema neuronal con pérdidas a largo plazo y permanentes de neuronas. Si nos fijamos en esta clasificación, que es la clasificación de West, me gustaría hacer hincapié en 2 puntos. Por un lado, que actualmente se la ha modificado en cierta medida, dividiéndolas en las encefalopatías que podemos llamar ocultas y manifiestas. Dentro de las ocultas tenemos las que se clasifican como mínimas y las grado 1, y las manifiestas las que son grado 2, 3 y 4. Ahora bien, sin entrar en la disquisición de los signos o síntomas propiamente dichos, podemos tener criterios operativos para esto, y en el caso de las ocultas, en el caso de la encefalopatía hepática mínima, podemos decir que corresponde a un resultado anormal de un test psicométrico o neuropsicológico, pero sin traducción clínica. O sea, el paciente va a tener alguna alteración en los estudios que se le realicen, psicométricos o neuropsicológicos, pero no va a tener signos o síntomas. En el caso de la encefalopatía grado 1, el paciente estará probablemente orientado en tiempo y espacio, pero con algún déficit cognitivo respecto a su estatus habitual. Esto lo van a notar principalmente sus cuidadores o bien sus familiares, y es lo que le van a manifestar al médico. En el caso de la encefalopatía grado 2, como criterio operativo podemos utilizar la desorientación en tiempo, más alguno de los anteriores. En el grado 3, la desorientación en espacio. Y en el grado 4, el paciente comatoso sin respuesta a estímulos dolorosos. Se tratan de utilizar también estos criterios operativos debido a que la clasificación de West tiene una subjetividad muy elevada, o sea, es muy diferente lo que puede ver un médico en relación con otro, entonces por eso se trata de utilizar criterios operativos. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento en estos pacientes? En primer lugar, reducir la duración de los episodios. Es muy importante entender que mientras un paciente tenga más cantidad de episodios de encefalopatía y más largos sean estos, probablemente mayor será el daño neuronal a largo plazo. De esta manera vamos a limitar también las consecuencias. Otro de los objetivos principales es prevenir las recurrencias y las hospitalizaciones. No es lo mismo un paciente que tiene un episodio de encefalopatía cada 6 meses o cada tanto que un episodio que permanentemente se encuentra con remisiones y recidivas a punto de partida de esto. Y por supuesto, limitar las consecuencias sociales y económicas, tratar de que ese paciente se encuentre insertado en su vida habitual y pueda tener una vida lo más parecido a lo habitual. Entonces, ¿cuáles van a ser las medidas generales que vamos a tomar con estos pacientes? Las que todos conocemos, en el caso de que sea necesaria la hospitalización, protección de la vía aérea y estabilización hemodinámica, los gestos habituales que tenemos con cualquier paciente. Por otro lado, la identificación y corrección de eventos precipitantes, y en tercer lugar, el tratamiento específico, que es lo que vamos a comenzar a hablar ahora. Las bases del tratamiento principalmente tienen sustento en que la cantidad de compuestos nitrogenados que presenta el paciente en el tubo digestivo se encuentra en relación con el desarrollo de encefalopatía.
Por esto, los primeros tratamientos se dirigieron a la reducción de la producción de amonio intestinal. Inicialmente los tratamientos se limitaban solo a esto, tratar de disminuir la cantidad de amonio que presenta el paciente, aunque también es interesante destacar que no todos los pacientes presentan la misma sensibilidad a las cantidades de amonio. Hay pacientes que tienen más concentración de amonio en sangre y se encuentran menos encefalopáticos que otros pacientes. No es lo mismo la sensibilidad de cada paciente a la concentración sanguínea de amonio. Y por otro lado, con el mayor estudio y con el correr de los años, se han ampliado los targets terapéuticos. Entonces, de esta manera, tenemos opciones terapéuticas que no solo apuntan a la disminución del amonio intestinal, sino que apuntan también a otros blancos, como pueden ser los scavengers del amoníaco, o sea, aquellos productos que tienden a recolectar los productos del amoníaco a través de los moduladores de la microbiota y de los moduladores de la inflamación. Este slide que ven acá tiene un poco, en resumen, todas las opciones terapéuticas que se encuentran al momento. Cada una tiene un peso diferente y se utilizan de diferente manera y en distintas situaciones. Vamos a comenzar con los disacáridos no absorbibles, en donde tenemos a la lactulosa y el lactitol como los fármacos insignia. El lactitol no se comercializa en Argentina, así como en muchos otros países, pero sí lo van a ver escrito en muchos reportes y en muchas guías de consenso. Acá no se comercializa, lo que se utiliza es la lactulosa. Y haciendo un poco de historia, los primeros reportes y los primeros artículos que salieron en relación a la lactulosa, en este caso traje el primero que es del año 1966, es un estudio sueco que se publicó con 2 pacientes. El primero de ellos, un paciente de 55 años, cirrótico, con sangrados variciales a repetición, a quien le realizan en forma paliativa una derivación portosistémica, le hicieron una derivación portocava lateroterminal. Y el segundo paciente es un paciente de 59 años que le habían diagnosticado una cirrosis de forma incidental en una laparotomía exploradora, y el paciente posterior a eso comienza con episodios de encefalopatía. A estos pacientes les administraron lactulosa y empezaron a ver que los resultados eran muy buenos, y desde allí es que se empieza a describir todo lo relacionado a la utilidad de la lactulosa en estos pacientes. Ahora, ¿qué son los disacáridos no absorbibles? Bueno, son sencillamente moléculas constituidas por 2 monosacáridos, por eso son disacáridos, son 2 monosacáridos que no pueden ser absorbidos en el intestino delgado y llegan al colon. De esa manera, en el colon son metabolizados por la flora intestinal. Como dijimos, hay 2 preparados, la lactulosa y el lactitol. El que usamos en Argentina es la lactulosa. Y el mecanismo de acción es principalmente a través de la incorporación de productos nitrogenados, ayudan además al metabolismo de los ácidos grasos y desplazan el ion amoníaco sin una mayor proporción de ion amonio, es decir, a una forma más inactiva y que no pasa la barrera hematoencefálica. Entonces, nuevamente, el mecanismo de acción principalmente es a través del descenso del pH, y esto se logra a través del efecto laxante que tienen estos disacáridos a nivel colónico. Con la disminución del pH podemos lograr también la conversión del amoníaco producido por la flora en ion amonio, y a través de esto también tiene un efecto colateral que es la destrucción de las bacterias productoras de ureasa y como segundo efecto colateral la inhibición de la actividad de la glutaminasa, que son todos actores que vimos inicialmente cuando repasamos un poquito la fisiopatología. La lactulosa se ha estudiado desde hace, como dijimos, muchos años, y a pesar de que se estuvo utilizando durante mucho tiempo, en el año 2004 sale una revisión interesante, una revisión sistemática con 22 trabajos, en donde se vio que los disacáridos fueron inferiores en la disminución del riesgo y de riesgo de no mejoría y en la disminución de la concentración de amonio. Por lo tanto, se postuló que había una evidencia insuficiente para apoyar o refutar la utilización de disacáridos. Bueno, esto la verdad es que hace mucho ruido porque durante muchos años se utilizaron y de repente sale esta revisión con 22 trabajos que dice esto, pero bueno, años después se hace justicia con la lactulosa, y en un metaanálisis de 38 estudios que reclutó 1.828 pacientes, se confirmó el efecto beneficioso en el tratamiento y la prevención de la encefalopatía, así como también la disminución en el riesgo de descompensación de la cirrosis y disminución en el riesgo de muerte. Este es un artículo del año 2016. Bueno, como dijimos, con la lactulosa, la que se comienza a estudiar en los años 60, se aprueba por la FDA en el 77 para el tratamiento de la encefalopatía hepática. Es un fármaco relativamente bien tolerado y con un muy buen perfil de seguridad, cuestión que no es menor.
Se lo considera como el tratamiento estándar que ha demostrado mayores beneficios en este grupo de pacientes y su utilización con lo que sí se ha asociado es con efectos gastrointestinales, que en alguna medida y en algunos casos puede llegar a limitar su utilización. ¿Cómo administramos la lactulosa? Lo recordamos, en el caso de la encefalopatía hepática crónica, 30 mililitros, o sea, una cucharada sopera, 2 a 4 veces por día, hasta lograr 2 a 3 deposiciones blandas. En el caso de la encefalopatía hepática aguda, una única dosis de 45 mililitros y luego pueden seguir administrándose dosis de 15 mililitros hasta la primera deposición. ¿Cuáles son los eventos adversos? Bueno, como todos saben, son gastrointestinales. El paciente puede estar distendido, puede estar con flatulencia. En algunos casos, si la diarrea osmótica es muy importante, puede haber deshidratación y muy raramente alguna reacción alérgica o interferencia en los tratamientos con litio. ¿Y cuáles son las contraindicaciones? En general son relativas, no son contraindicaciones absolutas. En el caso de los pacientes con galactosemia, en el caso del paciente diabético, que se dice que puede influir en los niveles de glucemia, en el caso de los adultos mayores y en las embarazadas. Pero son contraindicaciones relativas, ya que es un fármaco que tiene un muy buen perfil de seguridad y lo único que nos puede inquietar son los eventos gastrointestinales. También se ha estudiado a la lactulosa en relación a su rol en lo que es la profilaxis secundaria. Y lo que se vio en este estudio de Gastroenterology del año 2009 es que hubo una disminución significativa en los episodios de encefalopatía en el grupo de pacientes al que se le administró lactulosa versus el grupo de pacientes al que se le dio placebo. Entonces, el grupo de pacientes con lactulosa en un 20% solamente tuvo una recurrencia de los episodios de encefalopatía, mientras que en el grupo con placebo, 47%. Bueno, vamos a pasar ahora al grupo de los antibióticos. En este caso tenemos a los antibióticos no absorbibles, de los cuales su mayor exponente es la rifaximina. ¿Cuál es la lógica de la utilización de los antibióticos? Bueno, principalmente son sus efectos sobre la flora intestinal. En el caso de la lactulosa habíamos visto que actúan principalmente a nivel del medio intestinal, del medio colónico, acidificando el pH, y desde allí venían todas sus acciones colaterales. En este caso actúan los antibióticos sobre la flora intestinal. ¿Y qué es lo que hacen? Disminuir la translocación bacteriana, disminuir la presencia de productos bacterianos en plasma, así como también disminuir la respuesta inflamatoria, que hemos visto que tan importante ha resultado la respuesta inflamatoria en el devenir y en la evolución de estos pacientes. El primer antibiótico que se introdujo para el tratamiento de la encefalopatía en este sentido fue la neomicina. La neomicina se utilizó durante los primeros años y luego de esto se incorporó también la vancomicina y el metronidazol, pero debido a la cantidad de eventos adversos que presentaron, ya sea ototoxicidad, nefrotoxicidad o resistencias bacterianas, se ha de alguna manera no recomendado su utilización por un periodo mayor a 6 meses. Así que la realidad es que no son actualmente recomendados la neomicina, salvo en casos muy puntuales. En el caso de la rifaximina, que es el antibiótico estrella en este sentido, corresponde a una forma no absorbible de la rifamicina. Fue aprobada por la FDA en el año 2010 para el tratamiento a largo plazo de la encefalopatía, pero no así para el episodio agudo. Para el episodio agudo lo tenemos como segunda línea. Como primera línea tenemos a la lactulosa. Tiene la ventaja de tener un amplio espectro antimicrobiano, sobre todo a nivel de gram positivos, negativos, aerobios y anaerobios. Tiene un efecto que es casi inmediato. Enseguida, luego de su administración, se ha visto que disminuye la flora bacteriana y además, y también muy importante, su tolerancia es excelente con muy pocos eventos adversos. La dosis estándar para este medicamento es de 550 miligramos 2 veces por día. En algunos lugares en donde se comercializan los comprimidos de 200 miligramos y no existen los de 550, en algún punto puede llegar a ser una limitación porque el paciente tiene que tomar por lo menos 5 o 6 comprimidos para cumplir su tratamiento. Así que en la medida que se puedan conseguir los comprimidos de 550, siempre es mucho más beneficioso para el paciente. Y la rifaximina también se ha estudiado extensamente, lo mismo que la lactulosa, en muchos estudios, buscando cuál es su rol principal en el tratamiento de estos pacientes. En este caso, en lo que corresponde a su rol dentro de lo que es la encefalopatía hepática aguda, la rifaximina se mostró efectiva tanto con los disacáridos no absorbibles
Sin embargo, se recomienda la utilización de este medicamento como droga de segunda línea, porque la mayoría de estos estudios, los que se vieron en este metaanálisis, tenían pocos pacientes. Así que por este motivo se recomienda la rifaximina como droga de segunda línea en lo que es el tratamiento agudo de estos pacientes, salvo aquellos que presenten intolerancia a los disacáridos no absorbibles. De esta manera también se ha estudiado la rifaximina en el tratamiento a largo plazo, o sea, en el tratamiento de mantenimiento de estos pacientes. Este es un estudio publicado en el año 2010, un estudio randomizado, doble ciego y controlado, con casi 300 pacientes a quienes se les administró rifaximina por un periodo de 6 meses y se vio que fue mucho más efectivo en la remisión comparado con placebo. Este mismo estudio se reprodujo unos años después, pero por un periodo de mayor tiempo, un periodo de 24 meses, también se les administró rifaximina a los pacientes, 550 miligramos, 2 veces por día, y también este estudio repitió los mismos resultados que el estudio anterior, lo mismo que el perfil de seguridad y con otros componentes de los resultados. Bien, por otro lado también se ha estudiado lo que es la rifaximina en tratamiento combinado con la lactulosa y se vio que en el caso de la encefalopatía hepática aguda no tiene sustento la utilización combinada de los dos fármacos, salvo que el paciente sea refractario a monoterapia con lactulosa. En ese caso sí puede adicionarse la rifaximina. Y en el caso de la asociación de la lactulosa con la rifaximina, sí se puede utilizar y se recomienda en lo que es la profilaxis secundaria. En este grupo de pacientes sí se vio que hay una disminución de la recurrencia de los episodios de encefalopatía y el número de hospitalizaciones relacionados a esta causa. Así que la rifaximina junto con la lactulosa tiene un lugar en lo que es la profilaxis secundaria de este grupo de pacientes. Bueno, hasta aquí vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos hasta ahora. En el caso de que nosotros estemos ante una encefalopatía grado 1 o 2, primer episodio, el primer gesto terapéutico que tenemos que tener es identificar y tratar, por supuesto, los factores precipitantes, iniciar el tratamiento con lactulosa. En el caso de que el paciente mejore, continuamos con la lactulosa para completar el tratamiento y luego mantenimiento. Si no tenemos mejoría, reevaluamos el diagnóstico, aseguramos que el paciente tenga movimientos intestinales y si confirmamos que el diagnóstico es correcto, que no hay otros precipitantes, y el paciente tiene catarsis positiva, en esa instancia podemos adicionar la rifaximina. Si el paciente resuelve el episodio, continuamos con lactulosa para mantenimiento o remisión. En el caso de que la encefalopatía progrese, podemos observarlo y eventualmente internarlo en UTI para su correcto manejo. Bien. Y ahora vamos a pasar a todo el espectro de fármacos nuevos que se encuentran actualmente, de los cuales existe mucha bibliografía, pero todavía hay poco en concreto. Primero vamos a recordar a los probióticos, cuyo mecanismo de acción es principalmente a través de la corrección de la disbiosis intestinal. ¿Qué quiere decir esto de la disbiosis intestinal? Bueno, corregir de alguna manera el desequilibrio que existe entre flora beneficiosa y flora patógena para este grupo de pacientes. ¿Qué han hecho los probióticos? Bueno, han mostrado cierta mejoría en lo que es la encefalopatía hepática mínima, en la prevención de en la prevención de la encefalopatía hepática clínica y en la disminución de los eventos clínicos severos. Sin embargo, la evidencia no es categórica para recomendarla en forma permanente. De hecho, una revisión de Cochrane del año 2017, que reclutó más de 1.400 pacientes, mostró que no eran concluyentes los resultados por la existencia de desvíos en los estudios. Entonces, de esta manera no se puede refutar su utilización, pero tampoco se recomienda. Vamos a pasar ahora a este grupo de fármacos. En el caso del trasplante de microbiota fecal, es un tratamiento relativamente nuevo. La forma de administración de estos preparados son principalmente en forma de cápsulas y enemas. Se utilizan sobre todo en lo que es la encefalopatía hepática refractaria. Hay que recordar que es un tratamiento de muy elevado costo y sí ha tenido algún beneficio en la disminución de la recurrencia, tal vez con menos hospitalizaciones y algo en las funciones cognitivas, pero cuando se analizaron todos estos estudios eran de bajo poder estadístico, por lo tanto no puede recomendarse rutinariamente.
En el caso de los LOLA, la L-ornitina y el espartato, estos son compuestos que son una sal estable de 2 aminoácidos no esenciales y la principal función que tienen principalmente es favorecer la recuperación muscular y la recuperación de los tejidos. También se han estudiado y comparado con respecto a otros tratamientos que se encuentran actualmente, pero sin mostrar ningún beneficio en comparación con el resto. Así que por eso tampoco se recomiendan en forma rutinaria. Tenemos la L-acetilcarnitina, que no mostró ningún cambio clínico o en la calidad de vida con respecto al placebo. Esto se ve en una revisión de Cochrane del año 2019. El zinc podríamos decir que tiene algún lugar un poco más estandarizado dentro de estos pacientes, ya que se lo puede administrar en pacientes que son no respondedores al tratamiento estándar. Se administra en forma de comprimido, 600 miligramos por día, con algunos eventos adversos, sobre todo gastrointestinales, y la desventaja que tiene es que tiene interferencia en pacientes que utilizan ciprofloxacina, ya que compite por su metabolismo enzimático. Por otra parte tenemos la albúmina, que también se ha estudiado, se la ha asociado principalmente a un efecto antiinflamatorio, y por otra parte los aminoácidos de cadena ramificada, que actualmente están encontrando un lugar mayor dentro del tratamiento de estos pacientes, ya que contribuyen a disminuir la pérdida de la masa muscular, así como también aumentando la excreción del amonio a través de la síntesis de glutamina. Ayudan a la regeneración muscular, la regeneración de tejidos, y de alguna manera colaboran en este grupo de pacientes para evitar lo que es la sarcopenia. Pueden utilizarse de esta manera en pacientes no respondedores al tratamiento convencional, de acuerdo a lo recomendado por la guía americana. Finalmente, tenemos como una alternativa terapéutica, pero para un uso muy puntual, en casos muy indicados, pero está descrita, la oclusión de shunts portosistémicos. Esto puede hacerse solamente en pacientes que tienen muy buena función hepática y generalmente con un MEL menor a 12. Y finalmente tenemos que mencionar el MARS, que es un sistema que tiene como base, como sustento, el concepto de diálisis y que está diseñado principalmente para remover toxinas ligadas a proteínas o albúmina. Es un sistema que no ha tenido resultados demasiado concluyentes y es extremadamente caro. Por ese motivo no tiene una recomendación actualmente. Bien, y de alguna manera también resumiendo esto que hemos visto en este último grupo de fármacos, podemos decir que en el caso de que estemos ante la presencia de un paciente con encefalopatía grado 1 o 2, sea con un factor precipitante o no, de forma recurrente, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que si el paciente se encuentra en tratamiento con rifaximina monoterapia, en ese caso deberíamos agregar lactulosa. ¿Qué hacemos con un paciente que se encuentra en tratamiento, que presenta este episodio recurrente y que ya se encuentra en tratamiento con lactulosa? Bueno, si identificamos que ese paciente no tiene un tratamiento adecuado, ya sea porque no tiene una adherencia adecuada o porque la dosis no es la correcta, reajustamos la dosis y reevaluamos. En el caso de que el paciente presente intolerancia a la lactulosa por todos esos eventos adversos que dijimos que podía producir, interrumpimos la lactulosa y lo switchamos, lo cambiamos a rifaximina. Ahora bien, en el caso de que el paciente se encuentra en tratamiento con lactulosa, podemos agregar, en ese caso, y que el paciente maneje correctamente las dosis y demás, podemos agregar rifaximina y muy eventualmente está descrito, pero tiene poca utilidad, siempre nos inclinamos hacia la rifaximina, podríamos llegar a utilizar neomicina por un tiempo muy corto. Si el paciente resuelve, la indicación es continuar con lactulosa y mantenimiento con un antibiótico. Ahora bien, si el paciente se encuentra con un cuadro de encefalopatía y está en tratamiento con lactulosa y rifaximina, reevaluar el diagnóstico, ver que realmente el paciente esté cursando un episodio de encefalopatía y también reconfirmar la causa, así como la compliance de ese paciente. En el caso de que el paciente no resuelva, se debe considerar la existencia de un shunt portosistémico, un shunt portosistémico grande que esté generando todo este cuadro, no son shunts chicos en general. Y por otro lado, si confirmamos la existencia de que existe un shunt, puede considerarse la embolización en pacientes con MEL menor a 12. Y si no, en este grupo de pacientes, si descartamos que el paciente tenga un shunt, ahí podrían llegar a tener algún lugar el tratamiento, como dijimos recién, con zinc, con LOLA o con aminoácidos de cadena ramificada.
Una mención aparte en este grupo de pacientes es la nutrición. Es conocido por todos que una adecuada nutrición es necesaria para la prevención y para la recuperación de estos pacientes que se encuentran encefalopáticos. Por otra parte, tenemos que recalcar que casi un 75% de los pacientes con encefalopatía hepática presentan algún grado de malnutrición proteica. Y esto es un factor que actúa en absoluto detrimento de estos pacientes, ya que el paciente pierde masa muscular, el paciente tiende a estar sarcopénico, o sea, a tener poco músculo y de esta manera a metabolizar de forma inadecuada todos los productos de detoxificación. Entonces, sabemos que la sarcopenia es un factor que impacta negativamente en estos pacientes, por eso es necesario administrar cantidades adecuadas de proteínas. Inicialmente los tratamientos apuntaban a la reducción de la cantidad de proteínas, pero actualmente lo que se ve es que inclusive puedan necesitar mayores cantidades de proteínas, salvo que exista una contraindicación formal para eso. Entonces, deben administrarse suplementos con lácteos, las proteínas animales pueden ser suplidas por las proteínas vegetales, y en este escenario sí tienen un lugar los aminoácidos de cadena ramificada, pueden administrarse, sí son costosos y a veces son difíciles de conseguir, pero sí pueden tener un lugar, ya que van a actuar en forma positiva en lo que es la síntesis de proteínas musculares y en la recaptación del nitrógeno. Ahora, si nosotros tenemos que indicar a un paciente cuál es la dieta que tiene que seguir, bueno, de forma general podemos decir que los requerimientos energéticos son de 35 a 40 kilocalorías del peso ideal. La ingesta proteica no debe ser menor a 1.2 o 1.5 gramos kilo día. Debe buscarse en la medida de las posibilidades del paciente. Acá en Argentina también luchamos contra otras barreras que son las barreras económicas. No todos los pacientes tienen la posibilidad de cumplir una dieta balanceada. Deben tratar de evitar lo que es el ayuno prolongado y el concepto del late night snack, que es, digamos, como una colación de última hora y que se ha visto que actúa, que tiene efectos benéficos sobre la nutrición de estos pacientes. Finalmente, vamos a mencionar dos palabras acerca de lo que es la encefalopatía hepática y el trasplante hepático. En este caso, la encefalopatía hepática es una indicación primaria de trasplante hepático, por lo tanto, si nosotros estamos ante la presencia de un paciente que presenta un cuadro de encefalopatía, lo ideal es remitirlo o derivarlo a un centro de trasplante. Probablemente el paciente, si presenta una muy buena función hepática, tardará un poco más probablemente en ser trasplantado. En este caso, en el grupo de pacientes que tienen encefalopatía y que tienen una mala calidad de vida asociada y que se han utilizado todas las opciones terapéuticas, puede de alguna manera recurrirse a lo que se llama una vía de excepción, que eso depende de las regulaciones locales. Pero el paciente, a pesar, en este caso, de tener una buena función hepática, si tiene muy mala calidad de vida, podría cuadrarse dentro de este espectro de pacientes. Pero el concepto de esto es que ante la presencia de un cuadro de encefalopatía, el paciente debe ser referido para evaluarse para un trasplante hepático. También es muy importante recalcar en este grupo de pacientes lo que es la rehabilitación previa al trasplante. O sea, no dejar la encefalopatía a su libre albedrío y tratarla en forma sintomática, el paciente vuelve a su casa y luego vuelve a presentar otro episodio. Cada episodio de encefalopatía suma, cada episodio de encefalopatía destruye neuronas, cada episodio de encefalopatía genera más edema neuronal y eso actúa en detrimento de la recuperación del paciente. Entonces, tratar de que el paciente tenga la menor cantidad de eventos posibles, que tenga una buena alimentación y que en la medida de lo posible conserve su autonomía, conserve la mayor cantidad de funciones propias de su vida habitual. Por lo general, los pacientes luego del trasplante, todos revierten la encefalopatía, pero en algunos casos puede presentarse lo que se llama un síndrome confusional. Hay factores que se encuentran asociados a este síndrome confusional, que no es exactamente una encefalopatía, y se relacionan principalmente con el hecho de que el paciente haya consumido grandes cantidades de alcohol, que haya tenido muchos cuadros de encefalopatía crónica previos a trasplante, puede influir en este caso también la inmunosupresión administrada al paciente, o bien que el paciente intercurra, por ejemplo, con una infección por citomegalovirus. Finalmente, como conclusiones, podemos decir que la lactulosa es el fármaco de elección para el tratamiento del episodio agudo de encefalopatía y como adyuvante en la profilaxis secundaria. La rifaximina se encuentra aprobada como segunda línea de tratamiento para el cuadro agudo y es de elección para la profilaxis secundaria.
El tratamiento combinado de lactulosa y rifaximina ha mostrado beneficios en relación a cada fármaco como monodroga en la prevención de la encefalopatía recurrente. Hay otras opciones terapéuticas para casos individualizados y en pacientes que no responden a la medicación estándar, y, muy importante, orientar al paciente en su alimentación, hábitos y continuidad del tratamiento como base de su recuperación y como puente al trasplante hepático. Muchas gracias. Te voy haciendo algunas preguntas que hicieron acá en el chat. La primera es en si un paciente tuvo encefalopatía sin un precipitante, si tiene contraindicada la colocación de un TIPS, si lo necesitasen por el tema de la hemorragia. Es decir, si la encefalopatía es una contraindicación para el TIPS. Es una contraindicación relativa actualmente. Sí, si el paciente tiene grados de encefalopatía muy profundas previo a la colocación del TIPS, es un paciente que no es el más indicado o el más adecuado para colocárselo. Lo ideal es un paciente que no lo haya presentado previamente, pero es relativa. Bueno, la segunda, que creo que ya la tocaste, es ¿qué opciones terapéuticas se tiene para la encefalopatía persistente? O refractaria, o validante, o lo que fuera. Sí, la idea es abordar el tratamiento en forma escalonada, como lo dijimos, el mantenimiento lo hacemos con lactulosa, luego adicionamos rifaximina, y en el caso de que sea persistente y refractaria a los tratamientos anteriores, podemos optar por alguna de las opciones terapéuticas que dijimos: aminoácidos de cadena ramificada, trasplante de microbiota fetal, probióticos, pero ninguno tiene ninguna indicación precisa. Bueno, el trasplante sería el tratamiento más radical en estos casos, y en Argentina la ley dice que si el paciente tiene internaciones reiteradas por encefalopatía, uno puede pedir puntos suplementarios, de modo tal que al paciente le den un MEL sodio, que le permita llegar al trasplante, porque en realidad esa sería el tratamiento más radical. Definitivo. ¿Querés decir dos palabras de encefalopatía subclínica y cómo se la busca? Sí, la encefalopatía subclínica está ahora dentro de lo que es el grupo de lo que es la encefalopatía oculta, donde encontrábamos, si se acuerdan lo que vimos en las primeras diapositivas, a la encefalopatía mínima y al grado 1. En este sentido, se la puede buscar a través de test psicométricos o test neurológicos. Hay muchos test, entre ellos el test de conexión numérica, que es el más conocido y el más viejo, pero hay otros test que, por ejemplo, se relacionan con la mención de animales y que se están estudiando y se están validando. O sea, no tienen una validación al día de la fecha, pero sí se están estudiando para ver cuál es su lugar dentro de esto, pero buscar a través de algún test sin manifestación clínica. Y el problema es cuando le va peor al médico que al paciente con uno de esos test psicométricos. Y la segunda, ¿tiene alguna utilidad hacer una resonancia de cerebro o hacer una espectroscopía cuando existen dudas si la encefalopatía es portosistémica o es otro tipo de encefalopatía? Es una duda que surge en la práctica clínica. Sí, básicamente para cuando existe una fuerte duda diagnóstica, si no, no se recomienda en el algoritmo diagnóstico. Bueno, muy bien, si no hay más preguntas, entonces seguimos con la segunda parte. Gracias, Mary. Gracias. Muy bien. En primer lugar, un par de anuncios. El primero es el que hice al principio, que el martes 17, de 16 a 19, vamos a tener un simposio dedicado enteramente al hígado graso, que como ustedes saben es un tema de gran vigencia. Y el otro que anunciaremos también por los flyers y por vía electrónica, es que a partir de diciembre, el curso de patología en red lo vamos a empezar a las 5 y no a las 4 para que alguna gente tenga más chance de participar. Bueno, el segundo tema para hoy es un tema importante, que es el tratamiento de la hepatitis C con lo mejor que tenemos, es decir, con los antivirales pangenotípicos.
Para hablar de hepatitis C hoy hay que empezar por algo muy trascendente, que es el haberle otorgado el Premio Nobel de Medicina a 3 investigadores que tuvieron mucho que ver con la hepatitis C. En realidad el descubridor es la figura del medio, Michael Houghton, que fue el que aisló, el que pudo clonar el virus. Pero Harvey Alter a la izquierda fue el que dedicó su vida a caracterizar los virus de la hepatitis no A, no B en los chimpancés. Y además él fue coautor del ganador del Premio Nobel por la hepatitis B. Y Charlie Rice, que es el de la derecha, que trabajó muchísimo en caracterizar el virus, en el ciclo de replicación y sobre todo en los replicones, que es el método de cultivo que permitió conocer mucho sobre el virus. Así que esto es un lauro muy importante. Yo tuve la suerte de conocer personalmente a Harvey Alter y me enorgullece que le hayan dado el Nobel de Medicina. Hablando de esto, y para hablar de la hepatitis C, es importante hacer un poco de historia. En el año 1965, Baruch Blumberg describió el antígeno australiano, hoy conocido como el virus de la hepatitis B. 10 años después, Stephen Feinstein identificó en la materia fecal lo que hoy llamamos el virus de la hepatitis A. O sea que ya en el año 1975 sabíamos que había un tipo de hepatitis muy vinculado a las transfusiones de sangre, a lo parenteral, que no era A y que no era B. Y por lo tanto, este rótulo de hepatitis no A, no B, se mantuvo por muchos años, exactamente 14 años, hasta que en el año 1989, Michael Houghton y colaboradores en Chiron Corporation, en el norte de California, descubrieron a lo que hoy llamamos el virus de la hepatitis C. Y al día siguiente todos los bancos de sangre del mundo estaban utilizando la serología para evitar la hepatitis post-transfusional, que en ese momento ocurría en el 10 al 15% de todos los que recibían sangre. Esta es una diapositiva que se ve con mucha frecuencia, que básicamente lo que muestra es el progreso de cómo cuando empezamos a tratar los pacientes con hepatitis no A, no B, antes de que se descubriera el virus de la hepatitis C, se curaban del 5 al 7%, al día de hoy, donde prácticamente todos los enfermos se pueden curar. Entonces la pregunta que uno debería hacerse es, ¿qué pasó para que evolucionáramos del 7% a casi el 100%? Y la respuesta es fácil. Esto tiene directamente que ver con los avances en el conocimiento del virus C. Porque después que los doctores Chu, Huo, Weiner, Bradley y Michael Houghton publicaran en Science su artículo en el año 89, todo lo que pasó después, y ahí es donde intervino muchísimo Charles Rice, el otro premio Nobel, es que se identificaron todos los componentes críticos de la estructura del virus y además su ciclo de vida, y eso permitió el desarrollo del tratamiento. Si miramos entonces la estructura del virus C, que fue estudiada en replicones, que viene a ser como un medio de cultivo para estudiar estos virus, y sin entrar en detalles innecesarios, el virus de la hepatitis C tiene un genoma de 9.000 nucleótidos con una región 5' y 3' como todos los virus. El producto de transcripción de este virus es una poliproteína. Cuando el virus entra al hepatocito, esta poliproteína se libera y se rompe luego, se procesa en 10 pedacitos, en parte utilizando enzimas del huésped, del ser humano, o sea, proteasas celulares, y en parte porque esta poliproteína tiene una proteasa, que es la NS3-NS4, que rompe el virus en 10 pedacitos. 4 de esos pedacitos se llaman zonas estructurales, que son las 4 de la izquierda, y las 6 de la derecha son no estructurales. Y lo que hemos desarrollado, y ahora se los voy a explicar en más detalle, es drogas que le peguen a cada uno de estas proteínas no estructurales. Los inhibidores de proteasa, los inhibidores de polimerasa y los inhibidores del complejo NS5A, y en eso se basa el desarrollo de los antivirales de acción directa. Ahora, ustedes recordarán que cuando uno se infecta con el virus de la hepatitis B,
El virus de la hepatitis B se mete en el núcleo de la célula, le mete un plásmido ahí que es un triple cDNA que queda de por vida y casi no lo podemos erradicar. Por eso la hepatitis B no se cura, porque persiste en el núcleo, se integra al DNA del huésped y tiene este triple cDNA. En cambio, el virus de la hepatitis C replica en el citoplasma. El virus entra a la célula por mecanismos específicos. Cuando entra a la célula, libera su poliproteína y libera los ácidos nucleicos. Esta poliproteína se corta en pedacitos, el ácido nucleico replica y luego se forman nuevos viriones que son exportados. Ahora, a diferencia del virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C tiene que replicar en forma permanente en el citoplasma para mantener la infección crónica. Por eso es un virus curable, porque no se mete en el núcleo y no se mete con el DNA del huésped. Ahora bien, el virus de la hepatitis C es un virus con características muy especiales y por eso ha llevado tanto tiempo lograr el control. En primer lugar, tiene altísima replicación. Tiene 12 ceros, o sea, 1000 billones por día pero se produce el virus cuando replica en el hepatocito, o sea, una cantidad inmensa de partículas virales. Pero la polimerasa, que es la enzima que hace multiplicar al virus, comete errores. Y para que tengan una idea, por cada genoma que se copia, hay un error que termina en una mutación, es decir, una cepa del virus que tiene algunas diferencias en sus nucleótidos. La característica entonces más especial del virus de la hepatitis C es su gran variabilidad genética. Hoy sabemos que hay 8 genotipos porque se describió el octavo hace poco, hay 86 subtipos y hay miles de cuasi especies, es decir, cepas que tienen una diferencia del 10-15% con las otras y son por supuesto miles. Es decir, genotipos, subtipos, cuasi especies. Esto quiere decir que el virus C existe no como un virus, sino como una mezcla compleja de poblaciones virales que son genéticamente muy relacionadas, pero son diferentes. Y por eso engaña permanentemente al sistema inmune, y por eso de cada 10 pacientes que se infectan, 8 van a la cronicidad. Esto es por estas características especiales, por la gran variabilidad genética que no solo hace que el virus persiste, sino que es difícil de tratar, excepto con lo que nos pasa ahora. Fue difícil de tratar por lo siguiente. Fíjense simplemente la variabilidad genética en cuanto a los genotipos, porque cada genotipo tiene su subtipo. Este slide muestra, además de que en el mundo, como ven arriba, la mitad de las personas están infectadas por genotipo 1, y de promedio en el mundo, el segundo genotipo en frecuencia es el genotipo 3. Y esto varía de país en país. ¿A dónde voy con esto? Si miramos qué pasa con la Argentina, con los datos que disponemos, la Argentina es un país de genotipo 1, porque del 50 al 70% de los pacientes tienen este genotipo, más 1B que 1A. ¿Por qué se me ocurrió recuadrar ahí el genotipo 3, que como dije en el mundo es el segundo en frecuencia? Porque en Argentina hay poco genotipo 3. Y como vamos a ver, como este es el genotipo más difícil de tratar hoy, aún con las drogas modernas, tener poco genotipo 3, digamos, de alguna forma nos favorece virológicamente cuando queremos tratar como se trata en la forma moderna, que es sin investigar el genotipo. Ahora bien, ¿qué es lo que producen las mutaciones? Como dije, el virus replica, produce errores y se producen muchas cuasi especies. Porque esas mutaciones en la secuencia de nucleótidos pueden inducir cambios en los aminoácidos, en esa poliproteína, y cuando a veces cambian los aminoácidos, eso hace que disminuya la susceptibilidad a algunas drogas. Es decir, hay drogas que van contra la proteasa, drogas que van contra la polimerasa, drogas que van contra la región NS5A. Si esas regiones tienen cambios en los aminoácidos, la droga que antes era efectiva deja de serlo. Y entonces la variabilidad genética impacta en el tratamiento porque algunos genotipos de HCV o subtipos
tienen una elevada frecuencia de mutaciones. RAS significa Resistant Associated Substitutions, quiere decir cambio en los aminoácidos. Algunos de estos genotipos, estos cambios, los tienen antes del tratamiento. Y para algunas drogas, eso hace que tengan menos eficacia. Por eso hasta ahora el tratamiento con antivirales de acción directa ha sido individualizado. Es decir, sabemos que un genotipo 1 se le podía dar inhibidores de proteasas, pero no a un genotipo 2 ni a un genotipo 3. Es decir, como que cada cepa o cada genotipo y subtipo requería un régimen especial. Entonces, hoy se considera que debido a su gran adaptabilidad y en comparación a otros virus, el virus de la hepatitis C es un maestro en generar estas sustituciones, especialmente cuando se utilizan regímenes subóptimos de tratamiento. Es decir, estas mutaciones pueden estar presentes antes del tratamiento, pero cuando uno trata y no cura, seguramente emergen. Ahora, ¿qué cantidad de pacientes tienen mutaciones antes de empezar el tratamiento? Bueno, este es un estudio en distintos lugares del mundo para el genotipo 1, y fíjense en los cuadraditos amarillos, entre el 10 y el 20% de los pacientes ya tienen estos RAS, estas sustituciones, antes de empezar el tratamiento. ¿Qué importancia tiene? Esto simplemente focalicen a la derecha. Estos son pacientes con genotipo 1A tratados con Cepatier, con uno de los regímenes aprobados en Argentina, es decir, Grasoprevir, el bagazo, como dicen. Fíjense del lado de la derecha que cuando los pacientes con genotipo 1A tienen antes del tratamiento estas mutaciones, fíjense cómo cae la respuesta viral sostenida, del 99% al 76%. Si ahora miramos en el genotipo 1A otro de los regímenes aprobados, el Harvoni, Sofovir, Ledipavir, ustedes pueden ver que cuando el paciente ha sido tratado previamente y tiene estas sustituciones de aminoácidos, la respuesta cae del 91%, cae del 97% en los que no tienen sustituciones hasta el 76%. Y estos son trabajos muy numerosos, ¿ven? 1.700 pacientes acumulados de 15 ensayos clínicos. Dicho de otra forma, la presencia de alguna resistencia basal antes del tratamiento hace que algunas drogas sean menos efectivas que otras en determinados genotipos. No es lo mismo para el 1, para el 2, para el 3, para el 4 o para los demás. En este momento, para las mejores drogas, el problema es el genotipo 3. Antes era el genotipo 1, por ejemplo, en la época del interferón. Entonces, esto lleva a analizar el progreso. ¿Qué es la barrera genética? Bueno, la barrera genética es el número de mutaciones necesaria para que un virus se haga resistente a un fármaco. Dicho de otra forma, es la probabilidad que una variante de virus C sea seleccionada en presencia de una droga. Entonces, las drogas que tienen baja barrera genética, con frecuencia no van a servir para que un virus se haga resistente. En cambio, las drogas que tienen una alta barrera genética son las que tienen un muy bajo riesgo de resistencia. Ahora, como dije antes, una cosa es la resistencia que el paciente pueda tener o que ese virus pueda tener antes del tratamiento, que es relevante, pero mucho más relevante es cuando uno tiene que tratar a un paciente que ya se trató y falló. Así pueden ver en este trabajo que de 220 pacientes que fallaron a un tratamiento, el 90% tenía cepas resistentes. Y entonces, repito, los RAS que emergen luego de haber sido tratados tienen mucho mayor impacto en la resistencia que las mismas variantes detectadas antes de iniciarlo. O sea que tratar a un no respondedor es mucho más difícil que tratar a un paciente que nunca se trató, especialmente con los medicamentos que no son los de última generación. Ahora, no todos los RAS son iguales. Como ustedes saben, los pacientes pueden desarrollar mutaciones. Si se tratan con inhibidores de inhibidores de proteasas, se pueden generar RAS en esa partecita del virus.
Pero los RAS generados por los inhibidores de proteasas persisten por unos pocos meses y luego el virus retrograda y vuelve a su forma salvaje y por lo tanto sensible. En cambio, cuando un paciente escapa o no responde a un tratamiento con inhibidores NS5A, como por ejemplo el daclatasvir, que es el que más se usó en Argentina junto con sofovir, o el ledipasvir, estas mutaciones persisten por años y además disminuyen la eficacia para un retratamiento. Por lo tanto, la resistencia que se genera en la región NS5A, o sea, todos los tratados con sofodacla y arboni, para hacerlo rápido, hoy constituyen un desafío. Y es por eso que lo que hay que hacer de entrada es usarlo mejor que lo que se dispone. Porque si uno, digamos, cura de entrada, uno va a tener menos problemas que si uno usa un régimen subóptimo y uno tiene que retratar cuando ya se han generado estas resistencias. Ahora, uno puede decir, bueno, si curamos al 95% con estos regímenes que hoy se consideran de segunda selección, el problema es el 5%. Claro, pero cuando uno trata a 1,5 millones de personas, como por ejemplo en Estados Unidos entre el 2014 y el 2020, este modelo matemático basado en el uso de los diferentes regímenes de antivirales que hay en el mercado, determina que en esta época 123.000 pacientes van a ser no respondedores y de esos 66.500 van a ser no respondedores a un régimen NS5A que seguramente va a generar mutaciones. Y en estos casos la ciencia dice que uno debería secuenciar el virus, buscar estos RAS y tratar con lo que sea mejor para ese paciente. Ahora, si nosotros miramos en la Argentina, la posibilidad de secuenciar e identificar esto es muy limitada. Y es por eso, esta es una de las cosas más importantes de los regímenes pangenotípicos, es decir, evitar que esto pase. Y a esto vamos a volver. Entonces, ¿qué son los antivirales de acción directa? Son pequeñas moléculas que se unen a proteínas del virus C y anulan su función en la replicación o en el ciclo viral. Y se unen a distintas proteínas del virus C y actúan por distintos mecanismos. Veamos esto entonces. Dijimos que el virus entra a la célula y que cuando entra a la célula libera esta poliproteína que se parte en pedacitos. El partir en pedacitos lo hacen las proteasas del virus, la NS3, NS4, y por lo tanto los antiproteasas le pegan al virus ahí, en el clivaje de esta proteína, y esos son los previres. Todos los antiproteasas se denominan con la sigla previr. Por otro lado dijimos que se liberaba la proteína por un lado y por otro lado se liberaba el virus que replica en la célula. Bueno, los replica por una polimerasa. Entonces los inhibidores de polimerasa actúan en ese lugar y esos son los buvir, de los cuales el único ejemplo válido hoy es el sofovir. Pero una vez que la proteína se cliva de la forma adecuada y una vez que replica el virus, se tienen que juntar las dos. Y ahí es donde interviene el complejo NS5A, que interviene en la formación de la partícula completa, y entonces ahí actúan los ASVIR, que son los inhibidores de la NS5A. De modo tal que de acuerdo a la región en donde estos antivirales actúan, vamos a tener 3 variantes de drogas. Los inhibidores de proteasa, los inhibidores de la región NS5A y los inhibidores de polimerasa. Los inhibidores de proteasa, que son los previrs, acuérdense, ahí están todos puestos de la historia, hoy persisten el grasoprevir, que es parte del Cepatier, y los IP de última generación, que es lo que vamos a hablar más en detalle, que son el glecaprevir, que es parte del GP, del GP de AVI, y el boxilaprevir, que como vamos a ver después se lo utiliza como mecanismo, como droga de rescate. Los inhibidores del NS5A, muy usados en Argentina, es el daclatasvir, que se usaba con sofodacla, y el ledipasvir, que es el arboni, sofoledipasvir. Pero los de última generación son el belpatasvir, que se usa con sofovir, y el primentasvir,
que es la P del GP de AVI. Y el único inhibidor de polimerasa hoy en el mercado es el sofosbuvir, que es un inhibidor nucleotídico de polimerasa. Entonces, es necesario refrescar un poquito la historia para ver cómo llegamos a donde estamos hoy. Como ustedes saben, primero fue la larga era del interferón, que se lo empezó a usar antes de identificarse el virus C, la hepatitis no A, no B, y hasta que aparecieron en el 2011-2013 los primeros antivirales de acción directa. Primero se usó el interferón solo, 3 veces por semana, después se le agregó la ribavirina, con lo cual mejoró un poco el resultado, y después se reemplazó el interferón por el pegilado 1 vez por semana, con lo cual mejoraron un poco los resultados, básicamente 40% de chance de curación, pero con un tratamiento largo y con muchos efectos colaterales. En el 2011 aparecieron los primeros inhibidores de proteasas, el telaprevir y el boceprevir. Esto, digamos, agregado al PEG-interferón ribavirina, mejoró la chance de curación un 10-20%, pero con efectos colaterales imposibles. Realmente los pacientes la pasaban horrible. En el 2013 apareció el cimeprevir, que era una versión mejorada del telaprevir y boceprevir que se usaba con interferón, y ahí las cosas mejoraron un poco en cuanto a la tolerancia. Pero la verdadera revolución es la aparición del sofosbuvir, que persiste inalterable hasta hoy, que fue lo que verdaderamente inició la era de los antivirales de acción directa, que es la que hemos vivido hasta hace poco tiempo. Es decir, usando la combinación de sofosbuvir-ledipasvir, Arboni, de daclatasvir con sofosbuvir, el combinado de Merck, el elbasvir-grazoprevir, que es el Cepatier, y el Viekira-Pak de AVI, que combinaba 4 drogas. Y esa fue la época que nos permitió soñar, porque a pesar de que los resultados mejoraban, había que soñar con que apareciera el perfecto vir, es decir, el antiviral perfecto. Como dice abajo, one size fits all, o sea, una droga que se la pudiéramos dar a todos los pacientes más allá de las características del huésped o del virus. Es decir, el perfecto vir, la droga soñada, tenía que tener alta eficacia, darse por boca, tratamiento corto y simple, que tenga pocos efectos adversos y básicamente que hubiera una droga para todos los genotipos y que no generara resistencia. Y eso era lo que se llamaba en esa época, con sarcasmo, el perfecto vir. Y el perfecto vir, o algo muy parecido, es lo que nos toca vivir hoy. Es decir, disponer de antivirales de acción directa pangenotípicos, o sea, la misma droga para todos los genotipos, y con una barrera genética alta, es decir, tratar a todos y con un bajo riesgo de resistencia. Y eso es básicamente la combinación de sofosbuvir con velpatasvir, la combinación de glecaprevir con preventavir, sofvel, GP, y lo que se agregó es una tripleta agregándole el sofvel, voxilaprevir para tratar los pacientes que no responden a nada. Y hoy nos toca vivir entonces esta era pangenotípica, que es una era increíble pensando en cómo este camino empezó. Ahora bien, los pacientes también siguieron este camino, y yo se me dio por utilizar el modelo de un avión, que cuando recibían interferón viajaban en forma muy cómoda. Cuando llegaron los antivirales hubo una diferencia muy significativa, y siempre esto es mejorable en la era pangenotípica. O sea, para recibir interferón era como una quimioterapia, había pacientes que la pasaban realmente mal en cualquiera de sus versiones, y hoy, 8 a 12 semanas con un comprimido sin efectos colaterales, parecía un logro increíble, parecía el llamado, como dije, perfecto vir. Ahora, no hace mucho tiempo, cuando teníamos que tratar a un paciente en la era de los primeros antivirales, teníamos que mirar, bueno, la raza no en Argentina, pero la edad, el BMI, qué subtipo viral, la carga viral basal, la cinética viral, todo eso desapareció. Y hoy cuando tenemos que tratar a un paciente para hepatitis C nos importan 2 cosas, si tiene cirrosis o no, o sea, el estadio, y si ha sido tratado previamente y con qué. Esas son las 2 variables. Y entonces
eso nos deja solo 4 grupos para tratar. Los pacientes, digamos, ideales, que son los que no tienen cirrosis y los que nunca fueron tratados. El segundo grupo son los que no tienen cirrosis, pero que ya fueron tratados. Y ahí en el expuesto es importante saber si fue tratado con regímenes basados con interferón, que no es un problema, o si fueron tratados con alguno de los regímenes modernos, que sí puede ser un problema. Luego están los pacientes cirróticos, pero vírgenes de tratamiento, y el grupo de más riesgo, que son los que ya son cirróticos y además fallaron a otros tratamientos. Estas son las 4 categorías que nos interesa examinar, aunque cada vez menos, en el sentido que cada vez hay que tener menos precauciones, como les voy a mostrar en los próximos slides. Entonces, hoy tenemos 2 opciones de drogas pangenotípicas. La primera de la que voy a hablar es esta. Es la combinación de sofosbuvir con velpatasvir. Esto se llama Epclusa. Y en Argentina lo comercializa el laboratorio Gador, este combo es de Gilead. Entonces, este combo, en un solo comprimido por día, contiene sofosbuvir, droga que ustedes conocen muy bien, es un inhibidor nucleotídico de polimerasa, y como ustedes saben, es pangenotípico. En cambio, el velpatasvir es un inhibidor NS5A, pero de segunda generación, y también le pega a todos. O sea que el Sofvel es una combinación de 2 drogas potentes, pangenotípicas, en un solo comprimido. El velpatasvir se metaboliza en el hígado por citocromos, se elimina por la vía biliar y a través de la vía biliar por materia fecal. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Bueno, su absorción no depende de la ingesta, o sea que este comprimido se puede tomar con la comida o sin la comida. Se puede usar con cualquier grado de insuficiencia hepática, cirrosis descompensada o insuficiencia renal. Y lo único que hay que tener en cuenta que no deben usarse inhibidores de bomba. Es decir, puede tener problemas con los bloqueantes H2, pero más que nada con los inhibidores de bomba, que no hay que darlos o hay que alejar muy bien la ingesta, porque si no disminuye notablemente la absorción. Del sofosbuvir no vamos a hablar porque es una droga, digamos, conocida por todos. Ahora bien, sí han cambiado algunas cosas. Como ven ustedes en la parte de arriba, el sofosbuvir ingresa al hepatocito, se metaboliza extensamente en el primer pasaje, pero vuelve a la sangre este metabolito, no importa el nombre, que es un metabolito que se elimina por el riñón. Por lo tanto, cuando un paciente tiene insuficiencia renal severa, definida por un filtrado glomerular menor a 30, los niveles de sofosbuvir aumentan un 170% y los del metabolito un 450%. Y por este motivo, el sofosbuvir no estaba indicado en pacientes que tuvieran insuficiencia renal severa. Pero eso ha cambiado recientemente. Como lo muestra bien este metaanálisis de 21 estudios con 700 pacientes con fallo renal severo, de los cuales más de la mitad estaban en diálisis. A estos pacientes se le dieron dosis completa de sofosbuvir, la mitad de la dosis, 200 miligramos por día, o 400 miligramos cada 48 horas o trisemanal. Como ustedes pueden ver abajo, cuando se estudió esto, la respuesta viral sostenida fue la misma, con dosis completa, 97%, o con dosis reducida, y los efectos adversos serios no fueron diferentes en forma significativa. Por lo tanto, este metaanálisis demostró que los regímenes basados en sofosbuvir se pueden usar en pacientes con insuficiencia renal y que no hay que ajustar la dosis, por lo cual esto ha cambiado en las guías recientes. El sofosbuvir velpatasvir ha sido estudiado en una enormidad de estudios. Estos son todos los estudios que por supuesto no vamos a revisar, pero los estudios Astral 1 fueron con todos los genotipos, el Astral 2 con genotipo 2, el 3 con genotipo 3, el Astral 4 en cirrosis descompensada y el Astral 5 en coinfectados con HIV. Esto lo que quiere decir es que se han explorado todas las posibilidades y yo lo voy, por supuesto, a resumir.
Siempre con el mismo esquema, sofosbuvir 400 miligramos, velpatasvir 100 miligramos por 12 semanas. Si miramos ahora, este es un compilado de varios estudios en todos los genotipos del 1 al 6, ustedes pueden ver que casi todas las barras se acercan al 100%. Antes mirar esto era el Perfectovir, pero como ahora se lo mira con ojos de Perfectovir, uno puede ver que en los pacientes con genotipo 3, cuando uno usa Sofvel por 12 semanas, la respuesta parece ser un poco menor. Si ahora miramos todos los genotipos menos el 3, ustedes pueden ver que la respuesta es igual, si tienen cirrosis o no tienen cirrosis, si fueron previamente tratados con interferón o no lo fueron, y más importante aún, si tiene RAS, si tiene mutaciones antes del tratamiento, es decir, basales. Esto no impacta los resultados del tratamiento en todos los genotipos menos el 3. ¿Qué pasa en el 3? Bueno, en el 3, este combo tiene un poco menos eficacia. Es decir, si ustedes miran el grupo ideal, naive sin cirrosis o expuesto sin cirrosis, tasas altas. Pero en los pacientes que tienen cirrosis y en los pacientes que tienen cirrosis y además fueron ya tratados con otros regímenes, la respuesta baja al 89%. Y 89% es no aceptable en el año 2020. Así que la conclusión es que cuando uno tiene un genotipo 3 y tiene cirrosis, y especialmente si tiene cirrosis y ha estado expuesto, este no es el mejor régimen. Ahora, cuando uno, y lo mismo pasa cuando un paciente tiene, antes de empezar el tratamiento, mutaciones para la región NS5A. Y ustedes pueden ver que en el genotipo 1A, 1B o en el 2, eso no impacta para nada, no cambia tener mutaciones o no, pero en el genotipo 3, con mutaciones, la respuesta baja un 10%. Y esto es importante porque la idea hoy es no genotipificar, para eso están estos tratamientos. Ahora bien, si uno mira globalmente esto y pone todos los estudios juntos, 1.778 pacientes, la falla virológica, o sea, tratar con Sofvel por 12 semanas y que el paciente no se cure, global, es 1.1%. Pero cuando uno mira los 20 pacientes que escaparon virológicamente, 12 de los 20 tienen genotipo 3. Así que para el genotipo 3, esta droga da alguna ventaja, aunque es una ventaja corta. Como dije, vuelvo a mostrar, la ventaja que tenemos en Argentina es que el genotipo 3 es menos frecuente que en otras regiones, alrededor del 10%. No me voy a detener en la seguridad, porque ustedes pueden ver acá sobre 1.000 pacientes de los estudios de registro, efectos adversos serios, 2%, suspensión del tratamiento por efectos adversos, nada, menor del 1%. Estas son drogas que tienen una tolerancia excelente. Y si miran cuáles son los efectos adversos, cefalea, que no son muy distintos a lo que se ve en el placebo, como ven ahí, fatiga, y después toda una serie de efectos colaterales, ninguno con alta especificidad. Una gran ventaja de este esquema, el Sofvel, es que se puede usar en pacientes con cirrosis descompensada, pero en estos pacientes, para tener un resultado óptimo, hay que agregar ribavirina. Así ustedes pueden ver que en cirrosis descompensada, ya el B, pero se puede usar en el C, la curación con Sofvel por 12 semanas, 83%, pero cuando se le agrega ribavirina, esto sube al 94%. Y cuando se compara el Sofvel en las barras rojas con los otros regímenes que se usan en cirrosis descompensada, como el sofosbuvir, ledipasvir o el sofodacla, la respuesta es significativamente mayor. Así que Sofvel es el régimen de excelencia para usar en pacientes con virus C y cirrosis descompensada. Aún en los pacientes con cirrosis, los efectos adversos son nada. Es decir, estas son drogas de una tolerancia excelente. ¿Cuál es el segundo combo? Entonces, el primer combo pangenotípico es el Sofvel, el segundo es el GP o GP, que es el de AVI. Los comprimidos tienen 100 miligramos de glecaprevir, un inhibidor de proteasas de última generación pangenotípico, con pibrentasvir, 40 miligramos, que es un inhibidor NS5A pangenotípico.
La diferencia es que esto no es un comprimido, sino que son 3 comprimidos que se toman juntos una vez por día, lo cual no es una gran diferencia. También se metaboliza en el hígado, también se excreta en materia fecal, pero a diferencia del Softgel, debe ingerirse con la comida porque si no baja su absorción. Y a diferencia del Softgel, no puede utilizarse en pacientes con cirrosis descompensada, porque ningún régimen que contenga inhibidores de proteasas puede usarse cuando hay fallo hepático. Es el régimen ideal para insuficiencia renal de cualquier grado, más allá de que ahora se puede usar también el Softgel. Y dentro de la multiplicidad de drogas, no hay que administrarlo con la mayoría de las estatinas. El Preventavir se elimina intacto, no hay problema. Por supuesto, no les voy a mostrar esto como tampoco hice para el Softgel, pero esto es todo el programa de registro del GP, 6 ensayos clínicos sin cirrosis, 2 con cirrosis y otros en grupos especiales. Simplemente mostrar esto nos deja mucho más para decir. En este caso son todos pacientes sin cirrosis, ya sea sin cirrosis, vírgenes de tratamiento o experimentados. Y lo que están viendo es 8 semanas versus 12 semanas. Y ustedes pueden ver que hay más 100 que otra cosa. Si miramos en las 2 barras de la izquierda con el recuadro, que sería la síntesis, con 8 semanas se curaron el 99% y con 12 semanas de GP casi el 100%. Esto determinó que se puede usar por 8 semanas, por lo menos en los pacientes sin cirrosis. Ahora, ¿qué pasó en los pacientes con cirrosis? Bueno, se les dio 12 semanas, en este caso, como pueden ver, no incluye el genotipo 3, que lo voy a mostrar separado, y con 12 semanas la curación es casi 100%, aún en presencia de cirrosis. Bueno, ¿qué pasa con el genotipo 3? Que ya vimos que era un problema para el Softgel. En este caso, para el GP, es un problema menor. Ustedes pueden ver que en los pacientes con genotipo 3, naive, con cirrosis, expuestos o no expuestos, casi no hay impacto en la respuesta. Es decir, que el genotipo 3 no es un gran problema para los pacientes tratados con GP. Y esto es lo último, uno de los últimos trabajos que se usa, que demuestra que cuando uno mira a los pacientes naive con cirrosis, a pesar de la cirrosis, en vez de darle 12, se le puede dar 8 semanas y la respuesta no cambia. Como ustedes pueden ver, no son muchos pacientes, muchos del genotipo 1, no tanto de los otros, pero casi 100% en pacientes con cirrosis, incluyendo el genotipo 3, que es 98%. Ahora, si vamos a la seguridad, el mismo comentario que para el Softgel, muy baja tasa de efectos adversos y efectos adversos comunes. Muy bien, entonces mostramos el Softgel, mostramos el GP. ¿Y qué pasa con las que llamábamos poblaciones especiales? Especiales porque había que hacer algo diferente. Bueno, hoy no hay que hacer nada diferente. Hoy se pueden usar en trasplantados, en HCC sin indicación de trasplante, en hepatitis aguda, en manifestaciones extrahepáticas, coinfección con HIV, en pacientes con insuficiencia renal severa. Y como dije, no hay que usar IP inhibidores de proteasa en cirróticos descompensados y esto corre para el GP. Entonces, ¿qué se hace en la práctica diaria? Como ustedes saben, la Asociación Europea, la europea y la americana tienen diferencias sutiles, pero generalmente la más moderna es la que marca el rumbo. Las guías de la europea han salido hace poquito y lo que sugiere la guía europea es estadificar la hepatitis C. Ya hablamos de esto, hay 4 grupos, 2 sin cirrosis y 2 con cirrosis, o sea, naive expuesto. Lo que sugiere la europea es que en los pacientes sin cirrosis, no importa que sean naive o expuestos, y en los cirróticos que no se han expuesto previamente, se tratan con 8 semanas de GP o con 12 de Softgel. O sea, que lo único que hay que prestarle atención es al grupo de más riesgo, o sea, el estadio avanzado, cirrosis y además expuesto, y en esos sugieren usar GP 12 semanas y Softgel por 12. Es decir, esto es bastante práctico. ¿Qué dicen las guías argentinas, que también son del 2020, pero creo que antes que salieran las europeas? Bueno, sugieren el esquema corto y pangenotípico solamente en los pacientes naive sin cirrosis, que son hoy la mayoría,
pacientes no expuestos y sin cirrosis, y a los otros genotipificarlos, buscando que tengan un genotipo 3. Si tienen un genotipo 3, lo ideal sería buscar la mutación que lo hace resistente, que no hay que memorizarla, y si no, usar un esquema más agresivo. GP por 16 semanas, o agregarle ribavirina al Soft-Bell, o en algún caso usar el Soft-Bell Box, al cual me voy a referir al final, porque es un régimen de salvataje. ¿Y qué es este? Es otro producto de Gilead que comercializa acá Agador y se llama Vosevi, que combina el Soft-Bell y le agrega, o sea, Soft, inhibidor de polimerasa, Belpatasvir, inhibidor NS5A, le agrega un inhibidor de proteasa, Voxilaprevir. No se puede usar en cirrosis descompensada por lo mismo que dijimos antes. Entonces, ¿para qué se usa el Soft-Bell Box? Para aquellos pacientes difíciles de tratar, para aquellos pacientes que le han escapado a regímenes NS5A. Como ustedes pueden ver en el estudio Polaris, que es el estudio de registro, trataron este tipo de pacientes que fallaron al Ledipasvir, Daclatasvir, al Viekira-Pak de AVI o a 2 o más tratamientos en el 40%. Este trabajo incluyó un 50% de pacientes con cirrosis y como pueden ver, aún los pacientes más difíciles de tratar, cuando se los trata con este tipo de regímenes, ya casi nadie deja de responder al tratamiento. Pero como dije en el simposio del virus C que tuvimos hace poco, esto es patrimonio del especialista. O sea, tratar pacientes cirróticos expuestos a más de un tratamiento lo debe manejar solamente los que tienen mucha experiencia en el tema. Como pueden ver en las guías argentinas, cuando un paciente no responde a un régimen con inhibidor NS5A, hay que usar Soft-Bell Box en todas las categorías como cosa ideal, excepto en el genotipo 2, donde se puede probar con GP por 12 semanas, porque como fallaron a un Adasvir, un IP puede servir. Pero el Soft-Bell Box es un régimen de rescate. Ahora bien, esto es común, que ustedes vean un paciente de 65 años que les consulta con una cirrosis por virus C. Y usted le pregunta, señor, ¿usted toma algún remedio? Y bueno, para la presión tomo amlodipina y diurético, para el corazón aspirina y propanolol, para el colesterol simvastatina, para la depresión paroxetina, para la úlcera pantoprazol, y cada tanto tomo corticoides por la espalda. Me olvidaba de los laxantes. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, más que romperse la cabeza, van a la página Salvadora, que es la página de la Universidad de Liverpool, ponen la droga con la que ustedes quieren tratarlo, en este caso GP o Soft-Bell, le ponen los medicamentos que toma el paciente y le va a poner semáforo rojo, verde o amarillo diciendo, no puede usar esta droga, con esta tenga cuidado, con esta no pasa nada. Esto ha facilitado las interacciones en áreas como el HIV o como el trasplante, tienen importancia. Si uno tuviera que hacer una lista no alcanzarían 3 slides, pero como ya mencioné, los bloqueantes H2 y bloqueantes de bomba es un problema para el Soft-Bell o el Soft-Bell Box, al igual que la miodarona, que es un problema importante para el soft. La ciclosporina, tacrolimus, los medicamentos para HIV tienen más interferencia con los inhibidores de proteasas y así. Pero lo que uno debe hacer es entrar en la página y buscar medicamento por medicamento que toma el paciente a ver si tiene alguna interacción con el régimen. Por último y para terminar, ya no solo estamos en la era del perfecto vir, sino también en la era de la eliminación. Y todos ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud ha puesto como objetivo erradicar las hepatitis virales para el año 2030. Y esto en parte se puede hacer por la disponibilidad de estas drogas. ¿Qué hay que hacer para eliminar un virus? Bueno, es factible desde el punto de vista biológico, porque a diferencia de la hepatitis B, la hepatitis C se cura. Ahora, hay que disponer de pruebas diagnósticas sencillas, sensibles y específicas. Eso lo tenemos hoy, porque las ELISAs de los inmunoensayos de tercera generación tienen falsos positivos, pero pocos falsos negativos. Hay que tener la disponibilidad de una intervención efectiva, en este caso el tratamiento,
Y por supuesto, el ser humano tiene que ser el único reservorio, y ese es el caso de la hepatitis C. Pero como decían mis yankees, como diría yo en Estados Unidos, however, históricamente nunca se ha logrado eliminar un virus sin una vacuna. Estamos lejos de una vacuna para virus C. Por eso algunos autores son más cautos, y en vez de decir eliminar o erradicar, como dice la OMS, hablan más de controlar. Entonces, para terminar, bueno, ¿en qué contribuye al tratamiento? Bueno, con los regímenes pangenotípicos, todos los infectados pueden curarse, todos o casi todos. Eso elimina, en primer lugar, el riesgo de complicaciones. Si uno cura a un paciente en la etapa de hepatitis crónica, previene la cirrosis. Y si uno lo cura en la etapa de cirrosis, no sé si previene, pero disminuye significativamente no solo la descompensación de la cirrosis, sino el cáncer, contrariamente a al miedo irracional que se había difundido. Y lo segundo es que se elimina el riesgo de propagación, porque es el tratamiento como prevención. Si uno cura a un paciente, ese paciente no va a contagiar, más allá de que el contagio es más parenteral que de otra cosa. O sea, los regímenes pangenotípicos pueden provocar o pueden hacer posible la eliminación del virus porque la enorme mayoría se cura. Y la segunda, porque se simplifica el tratamiento. 8 a 12 semanas sin genotipo, digamos, eso simplifica. ¿Qué trae esto? Bueno, en primer lugar, la expansión a otras especialidades. Más allá que los generalistas le tienen miedo a tratar estas enfermedades, en teoría, cualquier internista, cualquier gastro, cualquier infectólogo que lea un poquito sobre hepatitis C, los puede tratar, especialmente en los pacientes ideales, es decir, vírgenes de tratamiento y sin cirrosis. Y en segundo lugar, que cuando uno usa Softbell o usa GP, y más aún como lo sugieren las guías europeas, no hay que hacer genotipo, e incluso se sugiere que en un paciente que es adherente al tratamiento, no hay necesidad de hacer controles virológicos, es decir, de comprobar la respuesta virológica sostenida. Yo todavía estoy viejo para eso, a mí me gusta que un paciente comprobar que se cure, pero entiendo que una cosa es el concepto a nivel individual y otra cosa es a nivel colectivo, como es la salud pública. Y esto es así, salvo cuando el paciente, por ejemplo, sea un adicto intravenoso que tiene riesgo de infección. Pero la idea a nivel poblacional es esa, tratar a todos sin genotipo, incluso sin controles virológicos, porque la mayoría se van a curar. Y lo que se sabe es que la proporción de pacientes expuestos o con cirrosis, que son los grupos de más riesgo para el fallo del tratamiento, va a ir disminuyendo o está disminuyendo en todo el mundo, y la población que va a predominar son los pacientes vírgenes de tratamiento sin cirrosis que se van a curar prácticamente todos con cualquiera de estos regímenes pangenotípicos. Así que para la eliminación del HCV, y nosotros lo sabemos bien, lo biológico no es lo único que cuenta, debe haber voluntad política para reconocer a las hepatitis virales como una prioridad de la salud pública, matan más gente que todas las otras enfermedades infecciosas juntas, se deben establecer objetivos nacionales de eliminación, cosa que no es fácil. Hoy más lo que privan son los proyectos de microeliminación, ir a las cárceles, ir a lugares donde se sabe que hay reservorios. Se debe crear un programa nacional de hepatitis virales. Nosotros tenemos eso. Lo del adecuado financiamiento tiene un signo de pregunta, porque de pronto no hay ninguna droga en el ministerio. Y para esto los pacientes tienen que tener acceso universal al diagnóstico, a la evaluación clínica, más que nada para saber si el paciente tiene o no tiene cirrosis, y por supuesto al tratamiento, que debe haber cobertura estatal y privada. Así que termino diciendo que esta es la realidad de muchos países, incluyendo el nuestro. Hay muchos portadores de virus C en la comunidad. En la Argentina no hay cifras validadas, pero se estima que el 1% de la población general tiene hepatitis C, pero los diagnosticados son pocos, los tratados menos y los curados muy poquitos. Así que el camino que debemos recorrer en todo el mundo, que muchos países han adelantado mucho en esto, es empezar a agrandar los circulitos de la izquierda para que cada vez haya menos pacientes no diagnosticados y cada vez más curados,
y se sabe que para esto deben colaborar no solo el Estado, sino las sociedades científicas y otras organizaciones no gubernamentales. Así que con esto termino y con gusto les contesto si tienen alguna pregunta. Bueno, acá están preguntando. La primera pregunta dice si es necesaria hacer una elastografía previa al tratamiento y en qué casos es necesaria una biopsia hepática previa. Bueno, en la hepatitis C específicamente, yo creo que la elastografía ha reemplazado a la biopsia, pero el problema que tiene la elastografía que es cara y poca gente tiene acceso, especialmente en el interior del país. Es por eso que se han popularizado usar los scores no invasivos de cirrosis basados en las plaquetas, en las transaminasas, como el APRI, el FIB4, que por más que no estadifican bien, separan bastante bien el cirrótico del no cirrótico. Hoy en hepatitis C, si uno va a usar regímenes pangenotípicos, lo único que importa es cirrosis versus no cirrosis. El diagnóstico de cirrosis se construye. Uno puede tener un poco de plaquetopenia, hipergamma-globulinemia, una ecografía con parénquima heterogéneo, varice de esófago, cualquiera de esas cosas. La elastografía es elegante y en la hepatitis C reemplaza. La biopsia no es un pecado. Si uno no tiene elastografías y por los medios no invasivos no está claro, la biopsia hepática es perfectamente aceptable y es lo que mejor estadifica. Pero, como al ser un procedimiento invasivo, de alguna forma hoy no se la recomienda. Muy bien. Acá tenemos otra pregunta que dice si están tratando con GP cirróticos naive por 8 semanas y si este esquema propone el Ministerio también. A ver si sí, las guías argentinas proponen esto. Lo que pasa es que las guías argentinas proponen el tratamiento reducido para naive sin cirrosis. Pero 8 semanas en pacientes de GP, en pacientes cirróticos, naive, sin ninguna duda. El único que está en duda es el cirrótico expuesto, o sea, el peor candidato de todos. Los demás, 8 semanas de CP o 12 de Softbell. Ahora bien, ¿qué importancia tienen las 8 semanas o las 12? No mucha. Las 8 semanas o las 12 tienen importancia para el financiador por el precio. Pero eso es responsabilidad de las empresas, cuál negocia mejor. Porque en mi opinión, tomar un comprimido primero, tomar un comprimido, tomar 3 juntos es lo mismo. Y segundo, 8 o 12 semanas es lo mismo en la vida real. Lo que no es lo mismo es recibir regavirina, por ejemplo. Pero yo creo que los dos esquemas son equivalentes. El GP tiene alguna ventaja en el genotipo 3, el Softbell tiene la ventaja de que se puede dar en pacientes con cirrosis descompensada. Pero son dos regímenes con eficacia altísima. Bien. Tenemos otra pregunta más acá que dice si para iniciar el tratamiento alcanza solo con serología positiva o hay que hacerles carga viral a todos los pacientes. La serología positiva lo único que nos dice que el paciente estuvo en contacto con el virus, puede ser antes o después. Para nosotros decir que el paciente es candidato a tratamiento tiene que tener una carga viral detectable, es decir, carga viral o una PCR cualitativa, pero lo más práctico es tener carga viral. La carga viral basal. Después no hay que repetir la carga viral y si no hay fácil acceso uno puede tratar y no hacer la carga viral a las 12 semanas para ver la respuesta viral sostenida. Pero para tratar sí es necesario que el paciente tenga viremia. Las transaminasas no importan, tiene que tener viremia. Muy bien, esa fue la última pregunta. No sé si hay tiempo para alguna pregunta más, si alguien quiere escribir algo más. Tienen 10 segundos. 10. 9. Creo que, para cerrar esto, creo que lo que estos tratamientos, yo hice toda la historia porque me pareció que era importante conocerla, saber cómo llegamos acá. Pero la realidad es que hoy, con el GP y el Softbell, la hepatitis C puede ser tratada por no especialistas. Yo creo que el especialista está restringido quizás más a los pacientes con cirrosis y especialmente cuando fallaron a un tratamiento con un NS5A. El resto yo creo que se puede manejar en la comunidad. Y lo que hay que tener muy claro, y este sí es un problema que hay hoy en la comunidad, es que mucha gente trata a los pacientes con cirrosis, los cura y se olvida del screening para cáncer. Y esos pacientes nos llegan a nosotros después como candidatos a trasplante con una C curada
y con un cáncer. Así que en el paciente cirrótico, curar la hepatitis C no significa que no vaya a tener cáncer. El riesgo baja, pero persiste. Y para cerrar, entonces, doy de nuevo los mensajes. Martes 17, simposio de hígado graso, participen, va a estar bueno, vamos a cubrir todo el espectro. Y después, el primer martes de diciembre, el curso en red, en vez de empezar a las 4, empieza a las 5. Así que buenas tardes para todos y hasta la próxima.